Bendito sea el Rey de Gloria. Qué bendición amanecer un día más, estar de pie, estar apreciando las maravillas de nuestro Dios, bajo ese sol precioso que ya hace como media hora que salió y está radiante. Y estar aquí en este lugar, en este monte de oración, es una bendición. Todo aquel que está viendo esta transmisión, quiero abrir la palabra y leer algo maravilloso, una porción, un pan para nosotros esta mañana. Y dice la palabra en Efesios capítulo 2 y en el verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso saber que nuestra salvación es por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué manera yo podría estar gloriándome en esta hora y decir, yo soy salva porque hice esto, porque hizo aquello? No podría. Soy incompetente realmente. Me declaro impotente de hacer algo bueno. Dice la palabra que no hay ninguno bueno aquí en la tierra, que todos somos malos. Y por pura gracia y misericordia el Señor me buscó y me encontró. Estando yo desorientada, estando muerta prácticamente en delitos y pecados, el Señor me llamó, el Señor me inquietó. Y un día, común y corriente, yo comencé a buscar del Señor. Y ciertamente que como tenía un corazón buscador, un corazón agradecido, llegué a su presencia. Y qué bueno porque Él me encontró. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, yo sé que hoy hay muchas personas que están preguntándose, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es mi propósito de existencia? Y tú, así como me llamaste a mí, Padre, cuando estaba perdida, sin esperanza, cuando no tenía ni la menor idea de quién era mi Dios, a pesar de que desde mi niñez asistí a la iglesia, gracias a Dios mis padres me llevaban a la escuela dominical. Nunca tuve un encuentro real y verdadero con Jesucristo, porque una cosa es ir a la iglesia porque te lleven tus papás, porque sea una costumbre en tu casa, incluso porque sea una obligación. Y otra cosa es llegar a buscar al Señor porque realmente le anhelamos, porque realmente sentimos un deseo en nuestro corazón, un deseo genuino de buscar su presencia. A todos nos llega ese día, pero no todos estamos despiertos, no todos estamos conscientes y no todos estamos dispuestos a decirle, sí, Señor, aquí estoy. Hubo un día, como todos en mi vida, yendo yo a dejar a mis hijos a la escuela. Ellos estaban pequeños, mis 3 hijos mayores. Iba a la escuela a dejarlos cuando, sintonizando la radio, buscando mi música predilecta para ir deleitándome en el camino a dejar a mis hijos. Estoy hablando como del año 94 aproximadamente. Iba tranquila en mi coche a dejar a mis hijos. Y cuando estaba buscando la emisora favorita, ahí, como no hay casualidades, ahora lo entiendo, el dial automáticamente cayó en una emisora cristiana, Estéreo Fe. Y ahí comencé a escuchar un programa que estaba en la radio. Me acuerdo perfectamente, es un programa radial. No sé si todavía lo transmiten, sin duda que sí. Se llamaba del pastor Peverini García. Y empecé a escuchar la palabra. Me gustó como aquel hombre explicaba acerca de Dios, la naturaleza de Dios, cómo Dios nos ama. Y empecé a inquietar mi corazón y empezó mi espíritu a resurgir, a renacer. Yo pienso que estaba muerta espiritualmente, pero al escuchar la palabra fue como cuando una planta seca, árida,
recibe un poco de lluvia. Un poco, con un poco de lluvia que reciba, aquella planta empieza a reverdecer y empieza a sentir algo. Yo comencé a sentir dentro de mi ser que yo quería seguir escuchando aquella palabra. Y en el trayecto que iba a dejar a mis hijos, recuerdo que ellos estaban en una escuela que está en Bello Oriente, en la Paraguay. Seguí escuchando atentamente aquella palabra tan linda. Dejé mis hijos, seguí camino a mi trabajo. Llegué a mi trabajo y como era temprano todavía, yo entraba a las 7 de la mañana, me quedé ahí estacionada, escuchando aquella palabra. Y dije, yo voy a entrar a mi trabajo hasta que termine este programa. Me quedé meditando, me quedé tranquila. Y a partir de ese día, mi corazón comenzó a latir de una manera diferente. Empecé a entender que a pesar de que era una mujer casada, tenía mi casa, mis hijos, mi trabajo, podría pensar en ese momento que estaba realizada, que estaba tranquila, que no necesitaba más, porque para ese momento yo tenía aparentemente todo lo que necesitaba. Pero algo dentro de mí me decía, te hace falta algo, y te hace falta lo más importante. Y a partir de ese día comencé a escuchar aquel programa. Entré a mi trabajo, seguí mi vida normal, común y corriente. Pero el siguiente día que tenía que ir a dejar a mis hijos, mi corazón pedía seguir escuchando, alimentándome de aquella palabra, a poner nuevamente aquella emisora de radio, a poner aquel programa. No recuerdo exactamente cuántos días pasaron para que yo siguiera escuchando ese programa. Y en los anuncios de la radio, yo escuché que había un seminario, se llamaba Tiempos del Fin, y estaba siendo impartido por un hombre que venía desde Guatemala, que este pastor se llamaba desde Guatemala, el pastor Rubén García. Y escuché el anuncio de aquel seminario y dije yo, me encantaría ir a ver ese seminario, porque me imagino que ahí aprendería un poco más de la palabra. Y empecé a meditar en mi corazón cómo hago para ir a ver ese seminario. Incluso me pregunté, ¿tendrá algún precio? Yo hasta ese día estaba acostumbrada a que todo era pagado, ¿verdad? Porque seminarios a nivel profesional, capacitaciones y todo tiene un valor. Dije, ¿cuánto costará ese seminario? Pero no me importa cuánto costara, yo quiero ir a ver ese seminario. Y empecé a escuchar esa radio y en los anuncios, cada vez que escuchaba desde Guatemala el pastor Rubén García con el seminario Tiempos del Fin, sentía que yo tenía una necesidad de conocer de la palabra y de conocer acerca de lo que decía la Biblia de los tiempos del fin. Y dije, yo voy a ir, me propuse ir a ese seminario. Recuerda que era de varios días. Y fui durante el transcurso de ese tiempo, fueron más de 5 días el seminario, no recuerdo cuánto tiempo, pero fui a ver el seminario. Y cada día mi corazón se fue expandiendo para escuchar la palabra. Y fui deleitada completamente en escuchar ese seminario basado en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Y a partir de ese tiempo, cuando terminó el último día del seminario, hicieron un llamado a recibir a Cristo en nuestro corazón. Y ahí mismo hicieron un llamado a bautizarnos. Y a partir de ese día, que yo no olvido jamás, que fue un 18 de diciembre, yo entré a las aguas bautismales. Y cuando salí del agua, yo sentí que fui una nueva persona. Y mi vida cambió completamente. Porque yo tuve un encuentro real y verdadero con Cristo. Aunque ciertamente fue por medio de una iglesia, por medio de un pastor, que yo conocí a Jesucristo. Dios usa cualquier medio para llegar a tu vida. Puede ser por medio de una prédica, de un seminario,
de una invitación que te hagan a una célula, a una predicación de la palabra. Hay un tiempo oportuno en el que Dios inquieta el corazón de una persona. Y yo sentí que a pesar de que desde la niñez me llevaron a la iglesia, ese no era el momento de mi nacimiento. El momento de mi renacer fue en esa época. Dios tiene un momento para llamarnos. Lo que tenemos que hacer es estar apresto, estar listo a escuchar esa voz de Dios y decirle sí al llamado. No negarnos a aceptar ese llamado que Dios nos está haciendo. Porque no es lo mismo encontrarse con una religión que encontrarse con Cristo. Yo entiendo ahora que fue el mismo Jesucristo quien me inquietó, quien me llamó. Y esta palabra en Efesios que acabo de leer, que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del afán, salvos del trabajo, el trabajo cargado, salvos de los deleites, de las pasiones, salvos de toda creencia, de toda costumbre que hemos traído desde la antigüedad. Salvos no solamente del infierno, sino salvos aquí y ahora, de toda circunstancia que nos tiene atrapados, que nos tiene esclavizados. Y Dios me atrajo con cuerdas de amor. Y a partir de ese momento, yo tomé una decisión. Yo creo que la clave del éxito cristiano en mi vida, porque yo considero que soy una persona de éxito, porque a partir de ese momento que yo me bauticé, en el 18 de diciembre de 1999, yo no he retrocedido. Y solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo me he mantenido de pie día a día, buscando esa presencia, buscando esa palabra, con un hambre de cada día aprender. Yo no faltaba una reunión. Ciertamente yo no estaba al principio en ningún servicio ministerial, pero aquella sed en mi corazón y aquella búsqueda de la presencia de Dios dio en mí un giro tremendo. Yo sé que empezó a transformar mi hogar, mis hijos, mi esposo. Para entonces mi esposo todavía no había buscado al Señor, todavía no tenía la necesidad de encontrarse con Él. Y yo como mujer te digo, si estás escuchándome y tú estás buscando de Dios, pero tu esposo aún no lo está buscando, no te desesperes. Dale tiempo, dale espacio, no lo sigues. Dios fue tan maravilloso que me guió en todo momento y yo jamás estuve hostigando a mi esposo y obligándolo a que fuera a la iglesia. Yo lo invitaba a la iglesia, oraba por él, pero en ningún momento lo obligué, porque a cada quien le llega su tiempo. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Pienso que lo importante es que nosotros estemos conectados con Dios a título personal y que Dios vaya haciendo un cambio real en nuestra vida y que a partir de ese cambio los frutos se manifiesten. Y cuando otros vean en nuestra vida que efectivamente vale la pena buscar a ese Dios, que miran en nosotros que efectivamente estamos conectados, que hay frutos de verdadero arrepentimiento, entonces otros van a venir, porque esto es como el panal de abejas. O sea, es como la miel, la palabra es como la miel, es un deleite en nuestra garganta. Yo te digo, si tú estás desconectado con Dios, tu vida no tiene sentido, porque Dios es la fuente, Dios es la vida, y podemos aparentemente tener éxito en la vida natural, pero si no estamos conectados con la fuente espiritual, estamos muertos, porque sería como un pez que si está fuera del agua no puede vivir. Así estamos nosotros cuando no tenemos una conexión espiritual con Dios. Y este es el tiempo de la unidad de la iglesia global, donde tenemos que buscar al Señor y no enamorarnos de un nombre, de una denominación, de una iglesia, porque efectivamente la iglesia somos nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que nosotros somos
la morada de Dios. Dios quiere venir a habitar en nosotros. Ahora entiendo que Dios estaba buscándome. Realmente yo no busqué a Dios. Dios me encontró. O sea, Él me escogió, Él me llamó. Lo que creo que sí acepté el llamado, acepté la invitación. Porque yo estoy segura que Dios a todos nos llama. Pero a lo mejor estás tan afanado en los quehaceres, tan afanado en otras cosas que no escuchas su voz. Yo quiero que este día a alguien Dios le dé convicción, que es el tiempo de que se acerque a Dios. Acabamos de pasar un tiempo de Cuaresma, que fue junto a un tiempo de cuarentena. No es casualidad. Un tiempo en el que, espiritualmente hablando, había una preparación en el mundo espiritual, porque estábamos esperando la Pascua, la época en que Jesús murió, fue crucificado por nuestros pecados. Y en esa Cuaresma que a nivel mundial estábamos pasando, que la Cuaresma es un tiempo de reflexión, un tiempo de preparación para poder llegar al día de la Pascua. Llegó la Semana Santa, que normalmente le llamamos, que todo el mundo se prepara, pero para ir de viaje, ir al mar, ir a bañar, y como dan feriado en la mayor parte de las empresas, pues la gente hace planes para ir a vacacionar. Pero espiritualmente hablando, la Pascua no es para ir a vacacionar, sino para hacer una reflexión espiritual. Entonces Dios nos dio la oportunidad a todo el mundo que tuviéramos ese tiempo de reflexión espiritual y que lo buscáramos y que tuviéramos el tiempo suficiente para entender que necesitamos hacer una conexión con Dios. Hay muchos que no han aprovechado este tiempo. Todo este tiempo de cuarentena, el Señor lo ha propiciado para que nosotros lo busquemos, para que nos demos cuenta que somos frágiles, que somos débiles, que el ser humano, en realidad, sin Dios, está perdido. Que hagamos un alto, un stop. Todo va a pasar. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo es vanidad. Todo tendrá un final, así como nuestra propia vida. Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos, porque nadie es eterno. Si hay algo real para nosotros es la muerte. Entonces, si en lo natural nos acontece todo eso, también en lo espiritual. Y este mundo también va a pasar, porque nació, Dios lo creó, Dios lo formó, Dios lo hizo, y Él es el que tiene el control de todo cuanto pasa en este planeta Tierra. Dios es soberano y nada se escapa de la vida de Dios. Todo lo que acontece es porque Él lo permite. Y yo creo que como en esa época donde Dios me llamó hace muchos años, en los años 90, y que yo fui atraída para conocer acerca del tema de los tiempos del fin, así en esta misma hora también ese tema acerca de los tiempos del fin nos debe de llamar la atención, nos debe de hacer buscar a Dios y decir: efectivamente, yo he estado perdido, he estado confundido, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué va a pasar después de mi muerte o después de todo lo que está aconteciendo en el mundo. Son señales realmente. Yo fui impactada en esta temporada y espero que muchos sean impactados en este tiempo a buscar de Dios, a conocer más acerca de esas señales que Jesucristo muy bien lo enseñó a sus discípulos en el Evangelio según San Mateo 24 y en diferentes partes del Evangelio. Habla el Señor Jesucristo acerca de las señales de su venida. Yo soy una fiel creyente, lo creí desde el principio, lo sigo creyendo y lo seguiré creyendo, que Jesucristo viene nuevamente. Y el tema es
prepararnos para su venir. Quiero dejarte esta inquietud esta mañana y decirte que Dios te ama, que Él te hizo. Dice en el verso 10 del Efesios capítulo 2 que estaba leyendo, porque somos hechura suya, hechura de Dios. ¿A quién le debemos la vida? A Dios. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. Solamente a Él. El pueblo de Israel es bendecido porque todos los días ellos oran y dicen: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es uno, único. Y el Hijo que vino a la tierra, que se encarnó, el mismo Dios que vino a morir por nosotros, es el único que se merece toda adoración. Es el único que se merece toda la gloria, toda la honra. Y esto es de sentido común. Porque solo preguntémonos: ¿a quién yo le debo mi vida? ¿Quién fue el que murió por mí en la cruz del Calvario? Jesucristo. Yo pienso que esto no es ni para gente inteligente, es para gente sensata. Pensar: ¿quién fue el que murió por mí en la cruz del Calvario? Jesucristo. Entonces, ¿a quién tengo que adorar? A Jesucristo. ¿A quién le debo el favor de haber muerto por mí? ¿A quién le debo la vida? A Jesús. Pienso que es tiempo de abrir nuestros ojos y de entender que la celebración de la Pascua que acaba de pasar es para darle honra y gloria a Jesucristo. Él es el Rey. Él es el único que podía venir a cumplir la ley por nosotros. Nosotros no pudimos. No pudimos nosotros hacer obras para ganarnos la salvación. Jesucristo por eso vino. Si nosotros hubiéramos podido salvarnos por nosotros mismos o por otro medio, Jesucristo no hubiera tenido razón de venir. ¿Para qué iba a venir Jesucristo? Pero Él vino precisamente por nuestra incompetencia, porque nosotros no podíamos ser buenos, no podíamos hacer cosas buenas, no podíamos cumplir con lo que se nos demandaba. Nadie, absolutamente nadie, podía cumplir la ley. Si la ley hubiera sido suficiente y hubiera habido alguien, aunque sea uno, que pudiera cumplirla, nadie hubiera venido, Jesucristo no hubiera venido. Pero efectivamente Jesucristo descendió del cielo a morir por nosotros en propiciación por nuestros pecados, como sustituto, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces significa que la palabra de Dios tenía que cumplirse. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Entonces no merecíamos la gloria. Pero tuvo que venir alguien que fuera santo y que no pecara para tomar nuestro lugar. Yo solo quiero inquietarte esta mañana y decirte: Jesucristo es el único que se merece nuestra adoración, nuestra exaltación. Yo creo que Él es punto y aparte. ¿Cómo se puede diferenciar una religión de una relación? En que todas las religiones, todas, absolutamente todas, adoran a Dios adoran a Dios y a alguien más. Todas las religiones. Yo creo que no es necesario mencionar ahorita todas las religiones y sectas que hay, porque son tantas, son miles. Adoran a Dios y a alguien más. Pero los que realmente tenemos la verdad, somos los que adoramos a Dios única y exclusivamente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y fuera de eso, nada. Porque Dios aborrece la idolatría. Él es celoso. Él es como nuestro esposo. Yo pienso que aún los esposos aquí en lo natural no les gusta que su esposa lo amen a él y amen a otros hombres. Es lo mismo. Esto es adulterio espiritual. El Señor quiere que salgamos de toda confusión y que tengamos una sola línea de pensamiento, que nos conectemos con el cielo. Este es tiempo de conexión espiritual. Mirad las cosas de arriba, dice la palabra, donde está Cristo sentado. Es que la raíz de todo es Cristo.
La base de todo es Cristo. La piedra angular es Cristo. Eso dice la palabra. Fundamentados en los apóstoles y los profetas, donde Cristo es la piedra angular. Eso es lo que tenemos que buscar en esta hora. Yo sé que el que nos va a dar descanso, todo aquel que está cansado, que está cargado, que se siente confundido, que siente que ya no puede más, clame a Cristo, clame su nombre. No tenemos que clamar a nadie más. Jesucristo es nuestro amparo, Jesucristo es nuestra roca, Jesucristo es nuestra salvación, Jesucristo es el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y es tiempo de que nos fundamentemos en la palabra. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Si nosotros no tenemos en qué fundamentarnos, estaríamos perdidos. Gracias a Dios que no está la palabra escrita. La palabra escrita es la palabra profética más segura. No nos perdamos. Esta palabra es la vida para cada uno de nosotros. Y yo te aconsejo que comiences a soltar todo prejuicio, a soltar toda creencia, todo aquello que te limita, toda aquella venda que está en tu vida que no te permite ver a Cristo. Cristo está en toda la Biblia, en todas las páginas de la Biblia está Cristo. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, ahí está Cristo. ¿Dónde está Cristo en Génesis? Desde el momento que Adán y Eva pecaron. Y Dios vino y les dijo, ¿qué has hecho? Le dijo a Adán. Ellos estaban escondidos porque habían pecado, tuvieron miedo. ¿Y qué hizo Jesús? No comenzó a reprocharles, no comenzó a recriminarles. Dios lo que hizo fue ir a matar un animalito, un cordero, para vestirlos, porque ellos estaban desnudos y antes del pecado no se avergonzaban. Pero en el momento que pecaron, que obedecieron la voz de Satanás, ellos sintieron vergüenza de estar desnudos. Y es porque cuando pecamos sentimos vergüenza, porque el pecado trae vergüenza. Cuando pecamos, no nos sentimos capacitados de ver a Dios, no nos sentimos ni siquiera con el valor de ver a Dios, porque el pecado nos humilla. El pecado nos hace escondernos y nos hace tener miedo. Adán y Eva tuvieron miedo. Entonces Dios, viendo que ellos se habían cubierto con hojas de higuera, con sus propias obras de justicia, ellos dijeron, vamos a cubrirnos y se prepararon sus propias vestiduras. Pero cuando vino Dios, les dijo, yo lo voy a vestir. Y él sacrificó un animal, un cordero, para poder cubrirlos con la piel de aquel cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesucristo. Estaba siendo anunciado el Cordero de Dios que iba a venir a quitar el pecado del mundo. Y aparte, en el libro de Génesis ya podemos ver a Cristo. Si seguimos leyendo la palabra, todo habla de Cristo. La sangre habla de Cristo. El sacrificio habla de Cristo. Los profetas mayores y menores hablan de Cristo. Todos anunciaron la venida de Jesucristo. Entonces, este es el tiempo de entrar en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de quitar todo obstáculo, de quitar toda piedra, de quitar todo aquello que nos impide ver a Cristo. Hemos entrado en adoración a tantas cosas, pero Dios dice, entren en adoración conmigo. Jesús es el Rey y hoy he venido a anunciar que Cristo vive, que Cristo me salvó, que Cristo me restauró, que Cristo me sanó, que Cristo me liberó. Y eso mismo puede hacer en tu vida. Yo te bendigo esta mañana y te dejo la inquietud en tu corazón. Que comiences a tener una relación, un encuentro verdadero con la persona de Jesucristo, con el Hijo de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, al único que merece toda la honra. Ahí se quita todo nombre que está
en la tierra y se pone el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo este día y de que Dios está contigo así como estuvo conmigo.